Hola, ¿qué tal? Esto es Pensar el Mundial y hoy quiero que pensemos en algo que me pareció muy interesante desde que lo vi y no lo grabé de primero, aunque sí es de los primeros temas que tenía, porque quería ver cómo evolucionaba el asunto a nivel de comentarios en general. Y hablo del remo vikingo y esa celebración bastante curiosa de la selección de Noruega. Y es que son miles de noruegos, no solo en el estadio, sino fuera del estadio. Y luego estuve mirando no solamente en fútbol, sino que también lo hacen incluso cantantes de heavy metal en medio de un concierto y lo hacen seguramente en otros deportes. Y es que no es solamente una celebración, sino que es casi que un símbolo de una memoria compartida. Es decir, se vuelve un símbolo que dice, estos somos nosotros me refiero en este caso a los noruegos, y es, somos una tradición que se enorgullece de esa tradición, que se enorgullece de ese tema de los vikingos. Y de hecho muchos quizá vimos la serie en Netflix de vikingos y decíamos, ve, interesante. Y toda esa mitología vikinga del Valhalla y de todo este asunto se nos volvió un elemento curioso, muy interesante y además, insisto, para ellos un elemento de orgullo. Y ahí es donde quiero empezar a mirar, porque es que quisiera hacer varias preguntas, o se me vienen varias preguntas filosóficas que conectan mucho con la tradición latinoamericana, y es un poco la pregunta por la construcción de lo propio, ¿no? de lo que es nuestro, por un lado, pero también me preguntaba qué necesita una comunidad para reconocerse a sí misma, qué hace que algo sea nuestro, por ejemplo. Y entonces, la verdad es que esto me lleva a pensar también y transpola la idea al tema de la globalización y cómo la globalización de alguna manera, aunque nos permite conocernos, encontrarnos, de hecho en este momento nos permite estar hablando y permitiría, por ejemplo, que alguien tradujera esto de forma mucho más fácil. La misma globalización también intenta homogenizarnos y nos homogeniza al nivel de que yo tengo una camiseta en este momento de los Beatles, y entonces nos homogeniza en el vestuario, pero también nos homogeniza en las apuestas de la música, de la comida, de muchos elementos que se vuelven unívocos y que impiden el mirar hacia nosotros o el desplazarnos un poco de lo que nos han impuesto. Y entonces ahora una invitación que empieza a surgir allí va desde el discurso de la decolonialidad y cómo esas imposiciones que se nos han dado han hecho que durante muchos siglos nosotros, especialmente en América Latina, despreciemos lo propio, despreciemos lo nuestro para preferirlo de otro lado. Y entonces yo decía, bueno, ese tema de lo vikingo se me hace interesante solamente porque es de otro lado. Es decir, si de pronto fueran los mexicanos haciendo una celebración basada en los aztecas, ¿me causaría el mismo interés? ¿O me causa interés solamente porque viene con la palabra vikingo y eso para mí ya es un tema comercial, cultural que se me está vendiendo? Yo lo decía al comienzo, desde Netflix y desde muchos otros elementos, porque se ha vuelto interesante. Y entonces, ¿hasta dónde eso se me vuelve interesante? Porque también viene de países de primer mundo como Noruega. Y entonces nuestros países mal llamados de tercer mundo o tercermundizados, si se quiere, porque son ellos los que nos han vuelto de tercer mundo, eh, tenemos que seguir mirando hacia allá, y hasta dónde nosotros no podríamos empezar a buscar qué es lo propio. Y entonces yo me pregunto cuáles son nuestros símbolos, ¿no? Más allá de la camiseta, que además la camiseta de la selección Colombia pues no dista de las otras camisetas. Es más, la construye Adidas. Entonces uno dice, venga, eso realmente es nuestro. O sea, sí, es un símbolo, yo entiendo en cuanto a contenido de nación, pero más allá de eso, realmente nos muestra un poco de lo que somos.
Alguien dirá, sí, el sentido de los colorcitos y demás. Bueno, otro más chistoso dirá que se parece a Copetrán, pero es otra cosa. Ahora, ¿cuáles son nuestros relatos? ¿Sí? Porque el relato vikingo está presente allá, pero nosotros conocemos el relato muisca a profundidad, más allá de dos o tres cuestiones generalizadas. ¿Cuáles son esos relatos? Y ni siquiera lo muisca, sino también, si se quiere, lo de después, ¿no? Es decir, efectivamente nosotros ya no somos muiscas, existen muiscas, pero nosotros no somos muiscas, la mayoría de nosotros somos mestizos, pero entonces ese mestizaje, entendemos lo que implica, entendemos que no somos de allá, es decir, que no somos noruegos, y que no tenemos que ser noruegos con el respeto a los noruegos. O seguimos pensando en que tenemos que ser de Italia o de Estados Unidos para ser de determinada manera y seguimos llamando a nuestra comida o despreciando nuestros platos típicos o qué sé yo, y pensando que vale más un risotto que un sancocho. Entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿y por qué vale más? ¿Qué hace que esto sea más importante que esto otro? Y entonces, ¿cuáles expresiones culturales digamos que nos han hecho despreciar por culpa de esa globalización? Entonces, que de nuestra cultura no nos gusta, pero no porque nos afecte, sino porque simplemente nos parece de quinta, ¿no? Y entonces, como dicen vulgarmente algunos, esos indios zarrapastrosos, tal cosa, cuando ni siquiera conocemos el tema indígena a detalle, no sabemos que hay diferentes etnias en Colombia, que cuando uno dice lo indígena no es solamente una cosa grande, sino que son muchas cosas pequeñitas, y por cosas me refiero a muchas particularidades, ¿no? Y aquí entonces también me pregunto por qué a veces valoramos más, insisto, lo foráneo que lo nuestro, por qué reconocemos lo vikingo siendo similar en términos a origen, continuidad temporal, occidente. Lo vikingo podría ser muy similar en esa línea en la que me refiero a lo azteca en México, lo muisca en Colombia, lo guayú en Colombia, no sé, determinados elementos, lo afro también. Es decir, ¿por qué eso nos llama tanto la atención y no lo otro? Es porque viene de allá. Insisto, esa es como la gran pregunta. Y no se trata, y aquí hay que hacer un paréntesis grande y traer a Esterman, que es un pensador que vive en Bolivia, pero que de hecho no es boliviano, sino que precisamente es de algún país nórdico, si no estoy mal es suizo, tengo la duda. Pero entonces Esterman nos dice, no se trata tampoco de mantener la cultura como si fuera una cultura de museo, entonces no es que los indígenas son así, no, se trata de entrar en diálogo con ellos y aprender un poco de lo que ellos tienen para aportarnos y conocer sus relatos, pero también construir los nuestros en la medida en la que nos encontramos con ellos y nosotros vivimos nuestros propios relatos culturales en nuestras ciudades, en nuestro campo, a través de los campesinos también, y a través de lo afro, y a través de lo caribe, y a través del Pacífico, y a través de todo lo que somos, y a partir de ahí encontrarnos, entender que ese diálogo intercultural precisamente debe atravesarnos para transformarnos y para mejorar un poco el asunto. Y entonces ese remo me conmueve no porque sea de allá, sino porque me recuerda algo que hemos perdido en nuestras sociedades por culpa precisamente de esa globalización, y es la necesidad de construir un nosotros, no para imponerlo, no para volvernos más o para presentarnos como algo más que otro, sino para sentir esa identidad, y que esa identidad nos permita un poco construir de la mano de todos, porque cuando esas identidades son claras, entonces nos podemos dar la mano y abrazarnos y decir, ahora sí construyamos algo juntos. Pero si no hay esas identidades no unívocas, no únicas, sino que al menos reconocidas, pues no podemos construir en conjunto. Esto fue Pensar el Mundial.